Bendito Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Salvador, que una vez más nos presentamos ante ti. Venimos, Dios, a suplicarte que por tu buen corazón seas propicio a nosotros y por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros. Te damos muchas gracias por este día que nos regalas, por la vida, por la salud, por los alimentos, por el aire y por todas las cosas que cada día tú nos proporcionas para nuestro vivir. Padre, gracias por esa misericordia que esta mañana has derramado sobre toda la tierra para que no seamos destruidos. Rogamos, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu con nosotros una vez más, para que esté lavándonos, santificándonos y justificándonos para ser dignos de estar ante ti. Que sea tu Espíritu Santo limpiando este lugar, limpiando todos los hogares y lugares donde se recibe esta señal. Santifica, Señor, estos lugares, santifícalos con la presencia de tu Espíritu Santo, para que ninguna fuerza de las tinieblas entorpezca y así todos seamos llenos de tus bendiciones y de tu gloria. Sea tu Santo Espíritu ministrándonos, guiándonos, dándonos gracia en la administración de las oraciones, de las alabanzas, de tu palabra, para que seamos de bendición para todos los oyentes y para tu honra y para tu gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y así la iglesia de nuestro Señor Jesucristo les da la bienvenida a otro más de los eventos en casa. Y le rogamos que estén todos con reverencia, con temor y con temblor, porque delante de Dios estamos, para que su Espíritu Santo nos llene de su gozo, de su paz y de sus abundantes bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo en las Santas Escrituras, en el Salmo 150, para la honra del Señor. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dice la palabra: todo lo que respira Jehová, alábele. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están respirando? Yo creo que todos los que estamos aquí y los que están viendo esta transmisión, creo que estamos respirando gracias a la misericordia del Señor. Así que vamos a alabarle juntos a nuestro sanador, nuestro Salvador. Dale la bienvenida al Espíritu Santo, porque esta mañana está aquí en este lugar y está contigo donde quiera que estés. Bienvenido aquí, sé bienvenido a este lugar, Señor. Díselo una vez más, solo a Él. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé
lugar, Señor. Te adoramos solo a ti, porque tú eres la única razón por la cual estamos en este lugar, Señor. Vamos a declararlo en esta mañana. Te adoramos, Señor. Eres tú la única razón. Te alabaremos, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré y te glorificaré, te alabaré. Jesús, vamos, díselo una vez más. Y te alabaré, y te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Siempre te alabaremos, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Padre. Eres digno de recibir nuestra adoración. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos, díselo una vez más. Abre mis ojos, y abre mis ojos, oh Cristo,
y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y santo, santo, santo. Santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Díselo una vez más, solo a Él. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y santo, 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 y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte. Díselo por última vez. Y santo, 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 decláralo. Y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte. Oh, te adoramos, Señor. Santo eres, Padre. Porque no hay nada mejor, Señor, que tu presencia, Padre. No hay nada mejor cuando tu presencia inunda este lugar. Llénanos de ti, Señor. Junto a la
tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Vamos, decláralo, tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia
Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te tú peleas por mí. En cada batalla tú peleas por mí. En cada batalla tú peleas por mí. Peleas por mí. En cada batalla peleas por mí. En cada batalla tú peleas por mí. Sí, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y si nosotros solos peleáramos nuestras batallas, seríamos derrotados. Pero está con nosotros el Todopoderoso, el gran yo soy, el que jamás ha conocido derrota, el que siempre nos lleva de victoria en victoria. Alabamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Y así la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, sigue bendiciéndoles y pidiéndoles que compartan con sus contactos estas bendiciones para que el reino de Dios se esté extendiendo más ampliamente, más rápidamente. Recuerda que cuando tú compartes con tus contactos te haces sembrador de la semilla celestial y te conviertes en pescador de hombres. Así que tú comparte, que Dios se encargará de la salvación de las almas a quienes tú les haces llegar estas bendiciones.
Y así, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos que una vez más nos bendigas con tu palabra, que nos alimentes con ese pan vivo del cielo. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor. Y haz que tu Santo Espíritu esté poniendo tu palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos dé gracia, revelación, sabiduría, entendimiento a través de tu palabra. Vivifícanos, Señor, para que podamos dar fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame y úsame. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra. Y a ti sea toda la honra por siempre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos del capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y me sacó en espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Esto lo está hablando el profeta Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y esta es palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. El muy famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos es lo que hemos leído y que tiene un profundo significado importantísimo y vital para toda la humanidad. Ciertamente, cuando Dios tomó en espíritu al profeta Ezequiel para llevarlo en visión a ese gran campo, lo que Dios le estaba mostrando era a la nación de Israel. Ezequiel, profeta, estaba viendo a la nación de Israel como Dios la veía. Un gran campo lleno de huesos y, como dice, secos en gran manera. Así veía Dios a la nación de Israel. La nación que, a pesar de tener la ley de Dios, la palabra de vida, siempre desobedecía a Dios, no hacía lo que Dios le mandaba y por lo tanto era una nación apartada de Dios y espiritualmente muerta. Ya hemos hablado en otras ocasiones que hay 2 tipos de muerte. La muerte física, que es cuando este cuerpo que todos vemos sobre la tierra cesan sus funciones, muere físicamente y se va a la tumba. Y la muerte espiritual, que es la que se da cuando una persona vive
separada de Dios, aunque su cuerpo físico siga vivo sobre la tierra. Así la nación de Israel, aunque estaba viva sobre la tierra, pero por su desobediencia vivían separados de Dios, los cuales los ponían en calidad de muertos, espiritualmente muertos. ¿Y cuánto tiempo llevaría la nación de Israel muerta, desobedeciendo a Dios, separada de Dios? Que dice el profeta Ezequiel que esos huesos, además de que era un desparramadero de huesos por todo el campo, dice que eran muchos, exageradamente el número de huesos, y que estaban demasiado secos. No eran huesos todavía frescos, todavía fuertes, sino secos, totalmente secos en gran manera. Ahora, si Dios veía así a la nación de Israel, su pueblo, el pueblo que Dios escogió para poner en él su nombre, para llenarlo de su gloria, para ponerlo como cabeza de naciones, el único pueblo al cual Dios llamaba como mis hijos, y así los veía como un gran valle de huesos súper secos. ¿Cómo vería Dios al resto de las naciones? Las naciones que no conocían a Dios, las naciones que veneraban a otros dioses, ignoraban a Dios, el Dios de Israel, el único Dios que en realidad había manifestado su existencia, su realidad. Entonces, ¿cómo vería Dios al resto de las naciones si a sus hijos los veía como huesos secos? Pues ya sabrás. Con todo, Dios le pregunta al profeta Ezequiel: oye, ¿crees tú que estos huesos puedan vivir? Y yo creo que Ezequiel se quedó tan estupefacto como nos hubiéramos quedado nosotros si vemos por ahí un esqueleto totalmente seco y que nos digan: ¿tú crees que puede resucitar el cuerpo de esa persona que vivió y que ya solamente quede ese esqueleto? Por cierto que Ezequiel contestó de una manera correcta: Señor, no es lo que yo crea, no es lo que yo diga. Señor, tú lo sabes. Tú sabes si pueden vivir esos huesos. Bueno, pues entonces, Ezequiel, háblales a esos huesos. Diles que escuchen mi palabra. Que escuchen mi palabra. Porque yo voy a poner espíritu en ellos y vivirán. Alabado el nombre de nuestro Dios. Un valle de huesos secos que representaban en ese tiempo la nación de Israel, separada de Dios, muerta espiritualmente, pero que Dios dice: yo los haré vivir. Yo me encargaré de levantarlos y de que vivan. Aunque estén muertos ahorita, vivirán. Y entonces el profeta Ezequiel, por mandato de Dios, empezó a profetizar sobre los huesos secos, que se levantaran, que se unieran cada hueso con su parte para escuchar la palabra de Dios, para que Dios pudiera poner en ellos vida. Y dice la Escritura, si tú sigues leyendo, que se hizo un escándalo, un estruendo tremendo. Los huesos se movían de un lado a otro buscando dónde acomodarse con la otra parte del cuerpo correcta. Un estruendo tremendo era ese valle de huesos, hasta que todos los esqueletos se formaron de manera perfecta, desde el cráneo hasta
la punta de los huesos de los pies, todos los esqueletos quedaron perfectamente formados y se levantaron. Y entonces Dios mandó que se formaran nervios sobre esos huesos, y que se formara músculo, y que se formara la piel, que se formaran el cerebro, los órganos internos, todo lo que conforma un cuerpo humano normal. Y ahí estaba como un gran ejército todos esos cuerpos, pero todavía no se veía vida en ellos. Entonces Dios mandó que el Espíritu llegara de los cuatro vientos, sopló sobre esos cuerpos y vivieron, y los volvió a la vida. Y esta es la nación de Israel, dijo Dios al profeta Ezequiel, en la cual yo hago entrar vida, porque aunque se han apartado de mí y han estado muertos, separados de mí, pero yo los haré volver a mí y vivirán. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y algo extraordinario es que ese pasaje de los huesos secos que Ezequiel vio en esa visión, podemos trasladarlo ahora al resto de la humanidad, a todas las naciones de la tierra, porque en el plan de Dios no era solo levantar la nación de Israel, este montón de huesos secos, para darle vida, sino también levantar a toda la humanidad, lo cual conformaba no un valle de huesos secos, sino un planeta totalmente cubierto de huesos secos, representando a las gentes de todas las naciones de la tierra. ¿Te imaginas esto? Todo el planeta Tierra donde hay gente, una gran cantidad de huesos secos representando a toda la humanidad viviendo separada de Dios por su desobediencia, por no conocer la palabra de Dios, o conociéndola, no viviéndola, muertos espiritualmente. Así ve Dios a la humanidad entera que no cree al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no obedece la palabra del evangelio, que no sigue a Jesús. Así nos ve Dios, como una gran cantidad de esqueletos tirados por la tierra, secos en gran manera, de mucho tiempo muertos. Pero el gran amor y misericordia de nuestro Dios le movió a compadecerse de todos los habitantes de la tierra, como se compadeció también de Israel. Y por eso fue que envió a su Hijo Jesucristo, a Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, que se hizo carne aquí en la tierra y que habitó entre los hombres, y fue visto y fue oído. Y por eso en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 25, Jesús habló estas palabras que tienen que ver con la visión del profeta Ezequiel. Y dijo Jesús: la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está hablando Jesús de muertos, personas en toda la tierra, muertas espiritualmente, huesos secos,
por vivir separados de Dios, ignorando su palabra, no obedeciendo sus mandamientos, viviendo en pecado y en maldad. Pero así como Ezequiel de parte de Dios le dijo a aquellos huesos secos en el valle, oigan palabra de Dios, así también Jesús dijo, los que oigan mi palabra, los que escuchen mi palabra, la palabra del evangelio que yo les traigo, aunque estén muertos, volverán a la vida. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, la palabra del evangelio, y vivirán, y vivirán. Es la gran oportunidad que Dios le ha dado a todas las naciones de la tierra de escuchar la palabra de vida, porque Jesús mismo, el Verbo de Dios, que desde el principio está con Dios, Él mismo se vino aquí a la tierra para Él manifestarse, hablar la palabra de vida que puede levantar a los muertos, a los que viven separados de Dios por su desobediencia y por sus pecados. En estos muertos, huesos secos que Dios ve en cada persona que no le obedece, no creamos que están solamente los ateos, los que dicen que no hay Dios, los que niegan la existencia de Dios. No están solamente aquellos que no tienen religiones. Están también los que tienen religión. Está también una gran parte de la iglesia. Sí, no nos asombre esto. El Espíritu Santo, hablando a través del apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 5 y el versículo 14, le habla a la iglesia diciéndole, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo con su luz. Repito, en Efesios capítulo 5 versículo 14, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lamentablemente, aún dentro de la iglesia hay huesos secos, hay personas espiritualmente muertas, aunque tú las veas que se congregan con regularidad, que están pendientes de los cultos, pero es que la vida no está en la asistencia física a los eventos religiosos o estar pendientes de todas las actividades de la iglesia. La vida espiritual consiste en conocer a Dios, en conocer a Jesús, en obedecer su palabra, en vivir apartado de todo lo que es muerte. Y el pecado es muerte. Los que pecan están muertos. Los que desobedecen a Dios están muertos. Y lamentablemente en las iglesias hay muchos desobedientes. Hay muchos que siguen pecando. Por lo tanto están muertos. Y son parte de ese gran valle de huesos secos que están tirados sobre la faz de la tierra, espiritualmente muertos. Pero mira, todavía la voz de Dios se hace oír a través de su Espíritu Santo en estas epístolas, en este evangelio que Jesús nos dejó, invitándonos a levantarnos, a despertar, a no seguir muertos, porque Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. Es muy triste tener la oportunidad de la vida eterna y no aprovecharla, porque sería tanto como menospreciar lo que hizo Jesús.
dejar su trono de gloria, renunciar a su deidad, a su majestad, para estar aquí en la tierra, para manifestarse a los hombres, para dar el mensaje de la salvación, para llenarnos de su palabra de vida y rechazarlo y no aprovecharlo, cuando tan claramente nos dice que si no vivimos en su palabra, si no la obedecemos, estamos muertos. Él vino a darnos vida porque Él nos vio muertos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Pero la palabra de Jesús es la palabra de vida, es palabra de vida eterna. Y así pues, dice Jesús, el que oye mi palabra, el Evangelio, y cree al que me envió, al Padre Celestial, no será condenado, no estará más muerto, porque ha pasado de muerte a vida. Es lo que hace Jesús. Viene y nos trae vida. Por lo cual, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios y en el corazón de Dios, el deseo es que los muertos vivan. Podemos decir con toda confianza, los muertos vivirán. Los que están ahorita muertos porque viven separados de Dios, desobedeciéndolo, ignorando al Evangelio, que están sus huesos súper secos ya por tantos años, tal vez toda una vida sin Dios, muertos. Esos muertos vivirán. Los muertos vivirán si tan solo ponen atención al Evangelio, la palabra de Dios, la palabra que nos fue dada para que tengamos vida. Porque es la palabra de Dios y el verbo de Dios, la palabra de Dios, es Jesús. Jesús de Nazaret, el que no solamente nos trajo la palabra de vida, sino que además se aseguró de que tengamos vida al haber entregado Él la suya en lugar de la nuestra. Todavía más, Jesús, después de que murió, al tercer día resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre, y desde allá sigue rogando para que los que están muertos sobre la faz de la tierra reciban la palabra y vivan. Todavía el Espíritu Santo está trabajando aquí en la tierra a través de sus siervos. Todavía el Espíritu Santo está hablándole a los que están muertos. En aquel gran valle, Dios sopló espíritu de vida sobre esos huesos secos que se formaron cuerpos y vivieron. Ahora el mismo Espíritu de Dios está sobre toda la faz de la tierra y está soplando vida por medio de la palabra del Evangelio, soplando vida para que esa vida sea recibida por todos los pecadores, por todos los que están muertos, y se levanten y formen un gran ejército de personas vivas para Dios, ya no separadas, ya no muertas, porque el mismo Espíritu de Dios es el que nos está vivificando, porque el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día de haber sido sepultado, y el mismo Espíritu de Dios te levantará a ti.
El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, si lo invitas, si le pides que sople vida sobre ti, Él entrará en ti y también te levantará, te vivificará, te hará vivir la vida que Dios quiere que vivas. Dejarás de ser un montón de huesos secos, dejarás de estar tirado en este valle que cubre toda la tierra con huesos secos, y que son las personas que ignoran a Dios, que ignoran su palabra, que no le obedecen. Tú abre tus ojos y abre tus oídos, recibe la palabra de Dios, crea el Evangelio, obedece a Jesús, cree en el Padre Celestial que te ama tanto, que envió a su Hijo por ti para rescatarte y sacarte de la muerte, y que ahora ha enviado también su Espíritu Santo a soplar vida sobre ti a través de la palabra del Evangelio. Porque la palabra es espíritu y es vida para ti. Los muertos vivirán si escuchan la palabra de Dios, si se dejan llenar del soplo de vida que el Espíritu Santo sopla sobre ellos a través de la palabra. Los muertos vivirán, porque ese es el propósito de nuestro Dios, que todos los muertos que están sobre la faz de la tierra oigan palabra de Dios y vivan. Vive, porque Dios te da vida. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, porque tus planes son maravillosos para con todos los hombres y mujeres de la tierra, que aunque hemos vivido en pecado, en maldad, en desobediencia, que aunque hemos sido causa de dolor para ti, puesto que por nosotros murió tu Hijo Jesús en esa cruz y derramó su sangre. Padre, gracias porque nos has amado, y gracias porque todavía quieres tú darnos vida, levantarnos de ese gran valle de huesos secos para hacernos vivir. Padre, levántanos, por favor, háblanos, ordénanos, Señor, ordénanos estar de pie. Haz que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y sopla vida en nosotros, Dios. Tu Espíritu Santo sople vida sobre todos nosotros. Tu Espíritu Santo sople vida sobre todos los hombres y mujeres de la tierra, sobre todos los pecadores, sobre todos los que están muertos espiritualmente y conforman ese gran valle de huesos secos sobre toda la tierra. Sopla vida, Señor. Envía tu palabra sobre la faz de la tierra, y haz que los muertos vivan al oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y tu Santo Espíritu los vivifique, levantándolos y guiándolos hasta tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te agradecemos por lo que tú has hecho por nosotros. Amén. Y así, amada iglesia, agradeciéndote el apoyo, te recordamos que también necesitamos de tu apoyo en nuestro canal de YouTube. Compártelo para que cada vez más suscriptores estén ayudándonos, para que pronto estemos transmitiendo también estos eventos por YouTube. Recuerda que te recomendamos Oraciones INSJ como una guía de oración para tu devocional diario, y así que el Espíritu Santo se quede allí contigo. Y yo me despido de ustedes por esta ocasión,
no sin antes recordarles que contamos con ustedes martes y jueves a las 6:30 de la tarde, domingos 11 de la mañana. Y que el Señor los bendiga y los guarde. Nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, y alce el Señor nuestro Dios su rostro sobre ustedes y les dé paz. Dios los bendiga.